¿Sabías que algunos de los crímenes más atroces de la historia no fueron cometidos por adultos, sino por niños menores de 14 años? Casos que desafían nuestra idea de la infancia como una etapa de inocencia y pureza. Hoy exploraremos las historias de los criminales más jóvenes de la historia, cómo llegaron a cometer estos actos y las inquietantes razones que podrían estar detrás. Estas historias no solo nos hacen cuestionar qué llevó a estos niños a cruzar esa línea, sino también cómo la sociedad y el sistema legal deberían responder ante ellos. ¿Qué harías si tuvieras que juzgar a un niño por un crimen atroz? ¿Es la maldad algo con lo que se nace, o un producto de lo que nos rodea? Acompáñame a descubrirlo. ¿Puede un niño realmente ser malvado por naturaleza, o hay algo más detrás? Con tan solo 11 años, Mary Bell fue condenada por el asesinato de 2 niños pequeños en Inglaterra. Su caso conmocionó al mundo no solo por la naturaleza de los crímenes, sino porque la responsable era apenas una niña. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los casos más perturbadores de la historia criminal. Mary Bell creció en un ambiente caótico y abusivo. Su madre, una trabajadora sexual, la sometía a violencia constante y, según informes, la ofreció a sus clientes desde muy pequeña. Este entorno marcó profundamente su desarrollo emocional. El 25 de mayo de 1968, Mary estranguló a Martin Brown, de 4 años. Poco después, junto a una amiga, volvió al lugar del crimen para dejar notas que confesaban el asesinato, pero las autoridades inicialmente descartaron estas notas como una broma infantil. 2 meses después, Mary atacó a Brian Howe, de 3 años, de la misma manera. En esta ocasión, dejó marcas con tijeras en su cuerpo, lo que mostró un comportamiento cada vez más perturbador. Fue detenida tras la muerte de Brian Howe, cuando la policía descubrió incoherencias en sus declaraciones. Mary proporcionó detalles específicos del crimen que solo el culpable podría conocer, como las marcas en el cuerpo de la víctima. En su juicio, los expertos declararon que Mary tenía trastornos de personalidad graves y carecía de empatía, probablemente como resultado de los abusos sufridos en su infancia. Fue condenada por homicidio involuntario debido a su edad y al diagnóstico de psicopatía latente. La sociedad se dividió entre quienes la veían como una víctima del sistema y quienes la consideraban un monstruo. El 12 de febrero de 1993, el Reino Unido quedó conmocionado por un crimen que desafió cualquier lógica. John Venables y Robert Thompson, 2 niños de solo 10 años, secuestraron y asesinaron brutalmente a James Bulger, un pequeño de apenas 2 años. Este caso marcó un antes y un después en la percepción de la infancia y la criminalidad. Ese día, John y Robert se encontraban en un centro comercial en Bootle, Merseyside. Habían faltado a la escuela y deambulaban por las tiendas aparentemente sin rumbo. Sin embargo, cámaras de seguridad captaron el momento en que los niños observaban a James, quien se había separado de su madre por unos instantes. Decidieron acercarse al pequeño y, con un engaño, lograron llevárselo de la mano. Lo que siguió fue una caminata de más de 4 kilómetros, durante la cual varios testigos vieron a los 3 niños, pero nadie intervino. Algunos pensaron que James era el hermano menor de los otros 2. En un acto de crueldad inimaginable, John y Robert llevaron al pequeño hasta las vías del tren, donde lo torturaron antes de asesinarlo. Finalmente, colocaron su cuerpo en las vías, con la intención de que pareciera un accidente. Cuando el cuerpo de James Bulger fue encontrado, la indignación no se hizo esperar. El país entero exigía respuestas. ¿Cómo era posible que 2 niños fueran capaces de cometer un crimen tan atroz? La prensa cubrió el caso extensamente, mostrando imágenes de los 2 acusados como si fueran adultos. Esto alimentó un sentimiento de odio y venganza por parte del público. Las familias de John y Robert también se convirtieron en blanco de ataques. Incluso, hubo intentos de linchamiento hacia sus padres, acusados de no haber educado correctamente a sus hijos. Las preguntas sobre el impacto del entorno y la violencia a la que habían estado expuestos comenzaron a surgir. El juicio fue igual de polémico. A pesar de su corta edad, John y Robert fueron juzgados como adultos, convirtiéndose en los acusados más jóvenes en la historia moderna del Reino Unido en enfrentar un juicio de este tipo. Durante el proceso,
se revelaron detalles perturbadores sobre su planificación y el nivel de violencia que utilizaron. Fueron declarados culpables de asesinato y condenados a prisión indefinida. Sin embargo, el caso no terminó ahí. Ambos fueron liberados en 2001, bajo identidades nuevas y protegidas, lo que desató otra ola de críticas por parte del público. Para muchos, no merecían reintegrarse a la sociedad después de lo que habían hecho. En enero del año 2001, Estados Unidos quedó paralizado por un caso que abrió un fuerte debate sobre cómo se juzga a los menores de edad. Lionel Tate, de tan solo 12 años, fue condenado por el asesinato de Tiffany Eunice, una niña de 6 años, en lo que él aseguró que fue un simple juego que salió mal. Sin embargo, los hechos y las pruebas presentadas en el juicio revelaron una historia mucho más compleja y aterradora. Tiffany Eunice estaba bajo el cuidado de la madre de Lionel en su casa de Florida. Según el testimonio de Lionel, los dos niños estaban jugando cuando él intentó recrear movimientos de lucha libre que había visto en la televisión. Sin embargo, las lesiones de Tiffany eran demasiado severas para ser producto de un simple accidente. La autopsia reveló que había sufrido una fractura de cráneo, costillas rotas y daños internos fatales, lo que indicaba un nivel extremo de violencia. Al principio, Lionel aseguró que no había querido lastimarla, pero las inconsistencias en su relato y la gravedad de las lesiones llevaron a los fiscales a presentar el caso como asesinato en primer grado. Fue juzgado como un adulto, un movimiento que generó una fuerte controversia en el sistema judicial estadounidense. En un juicio lleno de tensión, Lionel fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En ese momento, se convirtió en la persona más joven en la historia de los Estados Unidos en recibir esta condena. Sin embargo, la sentencia generó indignación entre defensores de los derechos humanos, quienes argumentaron que juzgar a un niño como un adulto era inhumano y contraproducente. En 2004, tras años de apelaciones y presión pública, la condena de Lionel fue anulada. Finalmente, aceptó un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario y fue liberado después de cumplir 3 años en prisión. A pesar de esto, Lionel continuó teniendo problemas con la ley, lo que llevó a muchos a preguntarse si el sistema había hecho lo suficiente para rehabilitarlo. Hoy hemos explorado algunos de los casos más impactantes de criminales jóvenes, historias que desafían nuestra idea de la infancia y nos hacen reflexionar sobre las causas de estos actos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué podemos hacer como sociedad para evitar que algo así vuelva a ocurrir? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de estos casos? ¿Crees que un niño puede ser malvado por naturaleza, o es el entorno lo que los lleva a cometer actos tan terribles? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Si te interesan más historias como esta, no olvides suscribirte al canal, dar like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y si quieres más de esto, haremos una segunda parte con más casos igual de impactantes. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.